Sorolla lo conocemos todos y sabemos que es precioso todo lo que hace. Alicia de la Rocha, no sé si la conocéis los músicos, desde luego los pianistas la conocemos, los demás no tanto, pero es la mejor pianista española que ha habido y una de las mejores pianistas del mundo, una mujer realmente extraordinaria en el piano, ¿no? Y además con una particularidad que la hace todavía más extraordinaria, que es que era una mujer muy pequeña de tamaño, con lo cual su mano era muy pequeña, y eso en el piano tiene mucha importancia, porque ha habido grandes pianistas también, grandes compositores como Rachmaninoff, que escriben obras teniendo una mano muy grande y la utilizan, claro. Entonces tocar obras de estos compositores pues es muy complicado cuando no tienes una mano así, ¿no? Pero ella las tocaba, y lo que más la caracteriza, aparte de una musicalidad muy especial, es que se entiende todo. Cuando oyes su música no parece que se pueda tocar de otra manera, o sea, está como, parece perfecta. Y es una música muy compleja, algunas de las que vamos a escuchar, y donde lo difícil precisamente es que se entienda lo que es importante, la melodía que es importante frente a lo que tiene que estar en un segundo, o tercero, o cuarto, o quinto plano. Hay muchos planos sonoros, y en el piano muchas veces lo difícil no es tocar tropecientas notas, que también, sino ubicar en esos planos qué es lo que tiene que estar por encima de lo demás. Y eso es muy difícil. Y ella lo hacía magistralmente. Entonces, bueno, se cumplen 100 años de su nacimiento, 100 años de la muerte de Sorolla y 100 años del nacimiento también de Victoria de los Ángeles, que es una cantante muy conocida, también muy importante dentro del mundo de la música lírica, de la ópera y de la canción española. Cantaron juntas, hicieron grabaciones juntas, Alicia de la Rocha y ella, y bueno, pues es que era una ocasión demasiado bonita como para no convertirlo en una excusa para quedar, ¿no? Lo primero os voy a enseñar un poquito, no voy a hablar, la verdad es que no voy a hablar casi nada, y porque no quería que esto fuera una charla de Albéniz nació en no sé dónde, Granados murió en no sé qué, no quiero hacer eso, ¿no? Y además eso, o sea, es una información que cualquiera la podéis ver en todas partes, ¿no? Sí que os voy a dejar al final, en esta presentación que compartiré, documentales que he visto en Radio Televisión a la Carta. Hay conciertos, pero hay documentales de imprescindibles sobre ellos, he visto alguna cosa súper bonita, y ahí os podéis enterar de toda su vida, ¿no? Pero bueno, he hecho así una especie de cronología para ubicarme, y lo que me ha gustado es cómo se me han ido relacionando unas piezas con otras, ¿no? Porque normalmente tenemos a las personalidades por separado. Granados por aquí, Albéniz por allá, quien dice Beethoven, Mozart, quien sea, ¿no? Pero Granados, o en este caso Alicia de la Rocha, Sorolla, ¿qué relación pueden tener, no? Y yo pensaba simplemente, bueno, la música española, el paisaje español, ¿no? Ya me parecía muy fácil, ¿no? Pero me ha sido muy bonito ver todas esas relaciones, porque después de todo son personas que están viviendo en una época y también en muchos lugares comunes, compartiendo mucho espacio, ¿no? Como veis, si veis aquí al principio, Sorolla y Albéniz nacen con 3 años de diferencia. O sea, en 7 años han nacido Albéniz, Sorolla y Granados. O sea, es la misma generación, ¿no? Luego hay relaciones entre ellos y con otras personalidades muy importantes, como Felipe Pedrell, que era un músico barcelonés también. Bueno, abro un paréntesis, pero una primera cosa que me ha llamado la atención es, vosotros cuando penséis en música española, ¿qué os viene a la cabeza? Falla, Albéniz, bueno, ya estáis siendo muy profesionales, ya me estáis diciendo músicos así, pero ¿qué veríais o qué escucharíais? Andalucía, sí, pero incluso si pensamos en Falla o Albéniz, pensamos en Andalucía, ¿no? Eso también es porque en el siglo XIX, con el nacionalismo y con el romanticismo, Andalucía es un lugar exótico como lo es Oriente. Y hay muchísimas obras francesas, por ejemplo, que están basadas en la cultura española, ¿no? Como, bueno, está Capricho Español, de Rimsky-Korsakov, y está Carmen, de Bizet, por supuesto Ravel, pero Ravel era hijo de española, entonces, bueno, ahí había una relación lógica, ¿no? Pero bueno, el caso es que España tiene ese papel de exotismo, que era algo que en esa época se valoraba muchísimo. Entonces hay cosas
que ya ocupan un lugar en el imaginario y lo mantenemos. Y pensamos en música española y no se nos ocurre pensar en una pieza vasca o en una muñeira gallega, no, pensamos en Andalucía siempre, ¿no? Y me ha llamado la atención porque todas las personas de las que voy a hablar hoy son catalanas. Albéniz, Granados, por supuesto Alicia de la Rocha, Montpou, Montsalvats, Victoria de los Ángeles. Y bueno, es la primera cosa que me rompió los esquemas, ¿no? Porque no había caído. Turina sí, es sevillano, pero todos los demás son... Dime. Si me permite. Sí, por supuesto, por supuesto. El punto de partida de todo esto que estás hablando está en el Scarlatti español. Bueno, claro, es que... El clavecinista. Porque él fue la inspiración de toda esta escuela de músicos de que hablas. Y de ahí resulta toda la escuela de clavecinistas españoles y portugueses que luego se vuelca en la guitarra, curiosamente, en la guitarra española. ¿Por qué? Porque su música era enteramente española, la música de Scarlatti. Y de todos los grandes músicos que vinieron a España, especialmente pues, de Francia y de Italia. Ajá. De ahí parte esto. No quiero interrumpir más. No, y llega al mundo de eso que termina mezclándose el flamenco. Esa es la esencia. Por eso está Córdoba, por eso está Al-Ándalus, Córdoba, Sevilla, Jaén, toda la Andalucía está metida en la música. Era música que escribió naturalmente para Tecla, Scarlatti, ¿no? El hijo del gran Domenico Scarlatti, ¿no? Y entonces, esa música se vertió ¿a dónde? A la guitarra. Ahí se inspiraron los compositores de guitarra. Y ellos principalmente, ¿de dónde venían? Entre Andalucía, la costa del Mediterráneo, Cataluña, toda la costa del Mediterráneo, que fue por donde subió toda la música hasta que, cruzando Pirineos, se aculturiza todo, instrumentos, música, todo, y es a donde llega. De hecho aquí, bueno, las cosas que he ido marcando aquí, que son muy poquitas, aparece Felipe Pedrell, que era un folclorista y un investigador y pues eso, el generador de una corriente de educación en músico notable, además, muy importante, ¿no? Y Albéniz estudia con él. Granados se presenta a un concurso en el cual Albéniz y Pedrell están de tribunal, o sea, la relación es constante entre ellos, ¿no? Granados funda una sociedad de conciertos que luego continuará un alumno de Granados que se llama Frank Marshall, y de ahí Pujol es un pianista anterior que es el que forma Granados. Pues ahí hay una corriente toda que es la escuela pianística, donde luego se formará Alicia de la Rocha, que luego ya será directora de esta escuela, ¿no? Y seguirá formando gente, ¿no? Estas relaciones entre ellos, ¿no? Como bien decías, es lo bonito, ver que al final no son figuras aisladas, que a veces las ves aisladas, pero realmente forman parte, claro, de una corriente, ¿no? Todos tienen que ir a París. París es el centro del mundo, todos tienen que ir a estudiar a París. Cuando deciden que se quieren dedicar a la música tienen que viajar ahí. Pero luego hay un momento donde tienen que ir para triunfar, es a Nueva York. Tienen que cruzar el océano y tienen que ir a América, ¿no? Y por ahí pasan todos. Albéniz, Granados, Alicia de la Rocha, Sorolla. Entonces son cosas que se repiten en cada uno, ¿no? Las visitas a París, la formación allí, el contacto con los músicos franceses, que claro, es que aquí daría para estar todo el año aquí hablando de esto, porque los músicos franceses de la época es algo extraordinario también, ¿no? Pero claro, no los he tocado, ni siquiera vamos a oír hoy a Manuel de Falla, porque ya digo, bueno, pues no me cabe todo, entonces este da para una entera, ¿no? Sorolla, por ejemplo, bueno, se establece en Madrid, en esa preciosa casa museo que tenemos, pero ya al final de su vida la Sociedad Hispana de Nueva York le encarga unos paneles enormes para decorar todo el edificio, ¿no? Y que son pues, prácticamente el final de su carrera, ¿no? Albéniz y Granados también
puede ver en la lucha que tienen para ganarse la vida, ¿no? Con esto, o para ser reconocidos. Albéniz, para ser reconocido, no se sentía lo suficientemente reconocido, quería ser compositor de ópera porque eso era, digamos, el estatus de compositor era ese. Él era un pianista prodigio y era reconocido como pianista, pero él quería ser conocido como compositor y estuvo trabajando siempre para ser reconocido como compositor y de ópera, ¿no? En este caso. Granados estuvo toda la vida luchando pues, para conseguir mantener a la familia con su trabajo, ¿no? De compositor, y al final consigue que la obra final, ¿no? Que es Goyescas, sea estrenada en Nueva York. Se la encargan para París, no puede estrenarla en París porque empieza la Primera Guerra Mundial, entonces le invitan a estrenarla en Nueva York y desgraciadamente en el viaje de vuelta, como ya está la guerra, el barco es hundido y muere en el viaje de vuelta. Montpou y Montsalvat, como veis aquí, son más tardíos, además vamos, envejecen y tienen una vida larga, ¿no? Conocen a Alicia de la Rocha, conocen a Victoria de los Ángeles, interpretan sus obras, trabajan con ellas mano a mano y ya, como veis aquí ya están ellos, ya la relación con ellas entre las artistas, ¿no? Y ellos es muy importante. Y es muy importante también para ellos como compositores porque hay muchísimos buenos artistas en Barcelona en esa época. Claro, yo estoy hablando de ellas porque es una excusa y en algún sitio tengo que cerrar porque si no estaríamos aquí todo el fin de semana hablando, para cerrar y hacer algo más concreto, ¿no? Pero claro, es la época de Pau Casals y de tantos otros que vivieron allí y entonces eso a los compositores que hubiera grandes pianistas y grandes intérpretes les permitía componer grandes obras, ¿no? Tocarlas. Vamos a empezar a escuchar, que es de lo que se trata. Cuando he escogido, me divierte a mí andar escogiendo y viendo a ver qué hago, me lo paso bien, pero era difícil porque, claro, son mujeres ya pues, que hubieran cumplido 100 años, entonces sus grabaciones son antiguas. Y entonces yo decía, jolín, tengo algún disco de ellas, pongo una grabación, pongo un disco, se oye mucho mejor. Pero bueno, voy a combinar. Y los vídeos no tienen una calidad enorme y no se oyen tan bien como el disco. Pero bueno, es que hablar de ellas y no verlas, pues voy a combinar.